Olá, saudações a todos, eu me chamo Felipe, meu nome de guerra é Bandeira, eu sou artilheiro de mísseis antiaéreo. Desde las ruinas humeantes de una guerra en Europa hasta los pasillos oscuros de las favelas y los cárteles latinoamericanos, Philip Márquez Pinto encarna un fenómeno inquietante: sicarios y soldados del narco que cruzan océanos para entrenarse en un sangriento campo de batalla. Este combatiente brasileño, que asegura ser un guardia de seguridad privada, es en realidad miembro del temible Comando Vermelho y utilizó la guerra de Ucrânia para aprender a matar. Porque, olha só, isso foi um fato que foi descoberto através mesmo dos brasileiros. Essa denúncia partiu dos brasileiros e da investigação da Polícia do Rio de Janeiro. Porém, há um fluxo muito grande de voluntários brasileiros que chegam aqui na Ucrânia. Então, é inevitável que existam mais casos como esse. A primera vista, Philip Márquez Pinto parecía otro joven brasileño buscando rehacer su vida lejos de las favelas que lo vieron nacer. Pero quienes conocían su nombre sabían que detrás de su aparente calma había un historial escrito con pólvora, jerarquías criminales y una lealtad jurada al Comando Vermelho, la organización narcotraficante más antigua y dominante de Río de Janeiro. A los 29 años, Philip ya tenía antecedentes. Su zona de influencia era Salgueiro, un complejo de favelas donde el Comando Vermelho no solo controla el territorio, sino que impone sus propias leyes, su propia policía, y donde los enfrentamientos con fuerzas del Estado son parte del paisaje cotidiano. Allí había funcionado como un guardia de seguridad privada, pero solo en la narrativa que le convenía. En la práctica, era un operador local del grupo delictivo, involucrado en la vigilancia armada de puntos de venta de droga, protección de cargamentos y coordinación con mandos superiores. Pero algo cambió en 2023. Río estaba viviendo una escalada brutal de confrontaciones y la policía comenzaba a utilizar tácticas más agresivas. Pinto se dio cuenta de que su nivel de preparación ya no alcanzaba para sobrevivir en un entorno donde los drones, los francotiradores y las operaciones relámpago eran el nuevo estándar. Entonces, hizo algo impensado para la mayoría de los soldados rasos del narco. Voló a Europa para aprender a hacer la guerra como un profesional. O processo de treinamento foi bastante tranquilo, né? Nós chegamos, recebemos armamentos, equipamentos, tivemos um bom treinamento de 1 a 2 meses e foi tudo bastante tranquilo. Maravilhoso, não tenho nenhuma queixa, somos bem tratados, recebemos de tudo, alimentação, equipamento, documentações. 3 veces cruzó el Atlántico. 3 veces entró en Ucrania a través de otros países europeos. Allí encontró lo que buscaba: un campo de batalla real. Se presentó ante el centro de reclutamiento extranjero como un simple guardia de seguridad brasileño dispuesto a luchar contra la invasión rusa. En el video oficial que lo muestra, habla con naturalidad. No menciona que ese entrenamiento pretendía llevarlo de regreso a las favelas para aplicarlo contra la policía. Testimonios de soldados brasileños revelan que Philip no escondía su identidad criminal. Hacía videollamadas desde bases ucranianas a hombres armados en Brasil. Contaba historias de combate y presumía de contactos con líderes del Comando Vermelho. Y aunque algunos combatientes lo denunciaron, logró permanecer meses en distintas unidades, lo que implica un gran peligro para las autoridades en suelo sudamericano. Hoje, militar aqui na Ucrânia, voluntário aqui na Ucrânia, ele aprende a manusear todos os tipos de armas, RPG, T4, granadas, drones, e isso causa muita insegurança, até mesmo pelo Brasil, porque a transferência de tecnologia de guerra, se for aplicada por facções criminosas, infelizmente vai levar o Brasil ao caos. Philip sirvió brevemente en el 2º Batallón Internacional, hasta que sus comandantes comenzaron a sospechar. Luego reapareció en una brigada de defensa territorial, donde siguió entrenándose en tácticas de asalto, guerra urbana y, sobre todo, uso militar de drones. Sim, tenho experiência de combate em Kherson, Kramatorsk. Também passei pela Legião Internacional e a última experiência que eu tive agora foi em Kharkiv, numa cidade chamada Volchansk.
Estávamos fazendo assaltos de reconhecimento e foi bastante duro, mas conseguimos entrar e sair com êxito, graças a Deus. Su transformación fue completa. Aprendió a moverse en ciudades destruidas por combate real, a coordinar con artillería, a improvisar explosivos, a detectar posiciones enemigas desde el aire. Cada habilidad aprendida en Ucrania era una herramienta nueva para el Comando Vermelho en Río. Y el propio Filip lo dejó claro en un video grabado desde Ucrania, saludando a criminales que controlan las favelas y portando un rifle. Para la policía civil, esa grabación fue la prueba definitiva. Un narcotraficante brasileño había ido a perfeccionarse en un teatro de guerra extranjero. Y no era el único. Filip era apenas la punta de un fenómeno mucho más grande y peligroso, que ya empezaba a desbordar las fronteras de Ucrania. La cara visible que invitaba a los demás, pero con su debida advertencia. Conselho que eu dou para os estrangeiros que querem vir para a guerra da Ucrânia é que se preparem fisicamente, psicologicamente e que já venham mentalizados que aqui é uma guerra, né? Que tudo pode acontecer. De esta forma, lo que comenzó con casos aislados pronto se transformó en patrón. La guerra en Ucrania, con su necesidad constante de voluntarios extranjeros y un sistema de reclutamiento incapaz de investigar a fondo los antecedentes de cada combatiente, se convirtió en un terreno fértil para algo que pocos habían previsto: la entrada silenciosa de narcos y mercenarios latinoamericanos. Los traficantes descubrieron un atajo. Si te unes a la Legión Internacional de Ucrania, te dan uniforme, entrenamiento y acceso a tecnologías militares modernas. Nadie te pregunta demasiado. Nadie exige documentos rigurosos. La urgencia del frente, la escasez de soldados y la debilidad de los mecanismos de verificación hicieron el resto. Y los militares mexicanos, así como los colombianos, son de los que mayor alto grado de adiestramiento tienen en conflictos armados, porque si bien es cierto en México y en Colombia no existe una guerra como tal, los grupos criminales, la capacidad tan alta táctica y de posibilidad de fuego que tienen, los hace que sean los que mayor experiencia tienen en estos conflictos que se dan en zonas urbanas. Así, entre colombianos con experiencia militar, venezolanos escapando de crisis y brasileños buscando un nuevo destino, comenzaron a mezclarse miembros de cárteles que tenían un propósito muy distinto: aprender el oficio de la guerra para llevarla de vuelta a casa. En México, la inteligencia estatal detectó algo todavía más inquietante. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación viajaron a Ucrania específicamente para entrenarse en drones explosivos. De ese aprendizaje nació su unidad conocida como Operadores Droneros, un grupo con estructura militar, insignias propias y protocolos tácticos que recuerdan a brigadas ucranianas en plena batalla. Células del CJNG, trabajando como si fueran una compañía de infantería ligera. Fuego de cobertura, operaciones de drones FPV, equipos mixtos con mujeres en roles de combate activo. El cártel pasó de improvisar explosivos caseros a emplear tácticas idénticas a las del frente ucraniano. Drones que descienden en picada sobre posiciones enemigas. Vuelos de reconocimiento, ataques simultáneos desde aire y tierra. La transferencia de conocimiento bélico ya no es teoría. Es una realidad que se puede observar en las zonas rurales de Michoacán, Jalisco y Zacatecas, donde drones cargados con explosivos tienen capacidad de destruir puestos policiales, convoyes militares o instalaciones estratégicas. Para las agencias de inteligencia latinoamericanas, el problema tiene dos capas. La primera es que cada criminal que va a Ucrania vuelve más peligroso de lo que era. Su experiencia no es de entrenamiento en polígonos, es guerra real, con bajas humanas, estrés bélico y un aprendizaje que ningún ejército latinoamericano ha tenido en décadas. La segunda es que no todos vuelven. Muchos mueren en combate. Desaparecen en zonas de línea roja o se integran completamente a unidades irregulares. Morir en un país del que no entienden el idioma
y del que nunca regresarán, es un riesgo que aceptan por un solo motivo: adquirir un nivel de letalidad que su vida criminal jamás les habría permitido. El colombiano que llega a la guerra sabe perfectamente a lo que va, a hacer infantería. Y ser infantería en este momento en Ucrania y desde el comienzo significa estar con una gran posibilidad de morir. Las autoridades de seguridad coinciden en que esta tendencia podría redefinir la violencia en América Latina. Si los cárteles combinan poder económico, control territorial y ahora entrenamiento militar extranjero, el equilibrio con los estados se vuelve aún más frágil. Ucrania, sin proponérselo, se ha convertido en una academia accidental para el crimen organizado. Y mientras el conflicto siga, seguirá ofreciendo exactamente lo que los traficantes buscan: un laboratorio perfecto para aprender la guerra que después exportarán a las calles de Río, Guadalajara o Medellín. Al final, la historia de Philip Pinto y de los criminales latinoamericanos que van detrás de la guerra en tierras ajenas revela una verdad incómoda: el conflicto moderno ya no tiene fronteras, y sus ecos resuenan mucho después del último disparo. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo de Armas.